Sin embargo, le dan, repito, el voto de confianza cuando no se lo han debido dar, ¿no? Ahora nosotros vamos a entrar a otra entrevista en un enlace vía Zoom con Walter Albán. Él ha sido defensor del pueblo. Bienvenido, señor Albán, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Quiero partir esta entrevista en dos. Primero está lo que acabamos de enterarnos desde el día de ayer, que están involucrados, denunciados este gabinete en las sombras, y después hablar sobre la denuncia que se le ha hecho en el Colegio de Abogados de Lima al premier Aníbal Torres. Empecemos, por favor, con el gabinete en las sombras. ¿Es necesario, después de todo el expertise que usted tiene como defensor del pueblo, como abogado, es necesario que haya transparencia, que los peruanos sepamos quién nos gobierna en realidad? Porque yo percibo que hay una ingobernabilidad de todos lados, ¿no? El Congreso, el Ejecutivo. ¿Es necesario que se sepa la verdad, o porque sale un sujeto y dice, no, yo no fui el que puso la denuncia, ya se cae todo? No, definitivamente estamos en una situación crítica, ¿no? Hemos tenido etapas muy malas, pero esta creo que es de las peores en el conjunto del aparato estatal, ¿no? Y en lo que toca al Poder Ejecutivo, como se conoce hasta este momento, han habido cantidad de denuncias, indicios claros de corrupción y de, en este caso, usurpación de funciones también, porque no olvidemos que parte de lo que declaró la ex primera ministra Mirta Vázquez, el propio Avelino Guillén como ministro de Justicia en ese momento, bueno, después de que dejan el cargo, es de que existiría este gabinete en las sombras, ¿no? Porque qué mejor testimonio que de gente que ha tenido tan alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo cuando señalan de que el presidente aparentemente se guía por los consejos de estos asesores que nadie tiene claro cuál es la calificación, la trayectoria que han desarrollado, y por supuesto que una función como la de asesores no les permitiría estar haciendo gestión para el nombramiento de determinadas autoridades, para funcionarios o funcionarias. Es decir, adoptar una serie de participación, de actuación que definitivamente está muy por fuera de lo que se espera de un grupo que, bueno, puede darle una opinión al presidente, pero no puede estar interfiriendo en lo que es una labor ejecutiva y de decisión. Esto me parece que ya tiene que ponerse, digamos, un pare definitivo a este asunto, y es una buena noticia que el Ministerio Público se haya abocado a estudiar la situación de estas personas ya desde el punto de vista también de lo que interesa perseguir por un eventual delito, ¿no? Yo le dejo una pregunta, por favor, le ruego que me responda después de la pausa comercial, porque nos va a ganar el tiempo. ¿Cómo ve, cómo analiza el tema de los últimos días de gobierno del presidente Castillo? Porque ha habido una pedida de confianza, le han dado la confianza, hay una moción de vacancia, es decir, este tire y jale sigue en pie. El Congreso pretende censurar, pero no tiene los votos, es decir, no dar el voto de confianza y no tiene los votos. ¿En qué nos hemos vuelto? ¿La política peruana en qué se ha vuelto? Parece que no termina de dar vueltas este torbellino. Le dejo esa pregunta, por favor, espéreme. Tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos rápidamente. Ya regresamos con Las Cosas por su Nombre en Exitosa Perú.
Este mes de marzo puede ser una gran oportunidad para ti y tu familia, viviendo en el sur, en una nueva ciudad, en la Nueva Lima. Lotes de 200 metros cuadrados a un superprecio de tan solo $18,600 o 74,400 soles por pago al contado, con 40% de áreas libres cerca del mar, sin contaminación ambiental, sin tráfico, sin inseguridad ciudadana. No esperes más y forma parte de nuestra gran familia en una nueva ciudad. Llámanos al 942-015-226. 942-015-226. Nueva Lima, nueva vida. Todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, Escuela Abierta, con Carlos Cornejo. Hola amigos, ustedes saben que el programa que contribuye a la educación, que capacita y apoya las iniciativas educativas de manera libre y creativa, ¿es Escuela Abierta? Porque la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza. Escuela Abierta, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, con el auspicio de la Derrama Magisterial y por Exitosa Perú. En Exitosa Perú, salva una olla. Te identificamos y llegamos con ayuda. Entonces estamos muy agradecidas nosotros con Radio Exitosa por estas donaciones que nos dan y que Dios las bendiga, que Dios bendiga a aquellas personas que colaboran. Porque nuestra campaña nacional a favor de las ollas comunes son de atención directa con el apoyo de empresas y ciudadanos que se identifican con los que más lo necesitan. Muchas gracias Radio Exitosa por estar presente acá en mi sector, ¿no? Educación Familiar Las Torres. Esperemos que haya más apoyo, por favor. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono 98-002-5540. Salva una olla en Exitosa Perú. ¡Atención! ¡Ya andamos por la calle! Escucha la calle, la radio que me vacila. Escucha la calle, la radio. Ya es oficial, estoy en Radio La Calle 96.1. ¿Qué te vas a equivocar? Escucha la calle. Radio La Calle en Lima 96.1. Estamos en Exitosa Perú, en la radio, en la televisión y también en las redes sociales. Como ustedes bien saben, estamos conversando con el ex defensor del pueblo, Walter Albán. Señor Albán, yo le había dejado una pregunta. ¿En qué instante estamos del gobierno de Pedro Castillo? Pasan muchas cosas a la vez, pero parece que la inestabilidad sigue tal cual o escala. Yo diría que escala, y por eso hablaba antes de una crisis en el Estado peruano. No es solo del Poder Ejecutivo, porque lo que creo que estamos pudiendo apreciar en el Congreso es un juego de roles, pero para mantener las apariencias de una oposición que sabe perfectamente que en este momento no tiene los votos para una vacancia, pero sigue insistiendo en el mismo tema. Se habla de que van a interpelar y censurar ministros, pero no vemos pasos decididos en orientados a tomar estas decisiones cuando está el gabinete plagado de gente que debería estar fuera de toda función pública, no solo por su incapacidad o falta de idoneidad para asumir el cargo, sino además por la trayectoria y por lo que representan cada una de estas personas. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Tienen miedo a la repercusión de la gente o están cuidando su puesto de trabajo? Yo diría que lamentablemente parece ser esto último uno de los factores más fuertes, más importantes. En realidad, lo que se puede apreciar es que solo el hecho de darle la confianza a este gabinete, ¿cuál es la señal que se le manda a la ciudadanía? O sea, pueden poner a quien les dé la gana en el Ministerio de Salud,
es evidente que se trata de una persona que no solo no puede gestionar un sector tan importante en el Estado peruano en este momento, sobre todo, pero se trata más bien de alguien que puede hacer muchísimo daño, que ya lo ha venido haciendo desde su propia trayectoria personal como médico. Bueno, sin embargo, le dan, repito, el voto de confianza cuando no se lo han debido dar, ¿no? Y hasta el minuto final uno podría advertir cómo han estado manejando o digitando esta votación para asegurarse de que obtuvieran el voto de confianza, pero claro, con un margen menor, ¿no? Pero de ninguna manera poner en riesgo que pudieran haberle negado esa confianza. Bueno, yo creo que a la ciudadanía esto le impacta, porque esto es lo que pone en claro que la ética para los políticos peruanos vale un comino. No la tienen presente a la hora de tomar estas decisiones y eso a la larga les cobrará factura. Me parece que ya en estas situaciones límite es evidente que estamos ante un, repito, juego de roles donde cada cual quiere presentarse como el que está vigilando lo que hace el otro, pero por supuesto no se tocan al punto que pudieran poner en riesgo su continuidad. Está claro, por ejemplo, que es una burla lo que ha ocurrido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde prácticamente nombran como ministro al hombre de confianza, al operador del ministro que tenía que irse y que no se ha ido por decisión del Congreso, ¿no es cierto? Porque si bien hicieron la interpelación y llevaron a plantear la censura, finalmente le dieron el margen para que pueda renunciar el ministro, bueno, en fin, con todas las características que se han podido conocer en ese momento, las particularidades, digo, de una edición especial del Peruano en la Noche, para evitar que esa votación pudiera poner en evidencia quiénes en verdad dentro del Congreso estaban decididos a censurar y quiénes no. Así es, ojalá que no pase lo mismo ahora también con los ministros que están a borde de la censura, que primero pasan, por supuesto, por la interpelación. Exactamente. Ojalá que ahora por lo menos entren a cumplir mínimamente con esta tarea de librarnos en varios sectores, en varios ministerios, de gente que definitivamente no debería permanecer un día más en esos cargos. Ahora, lo preocupante, sin embargo, es ver cómo sí rápidamente consiguen votos para las contrarreformas. Cómo pudieron votar la vez pasada, ¿no? La norma que prácticamente controla al SUNEDU, o sea, es retroceder en la reforma universitaria. Ahí sí, ¿no? Se dan la mano, sí se juntan, ahí, los de izquierda, derecha, los ultras, los radicales, ahí todos son hermanitos. ¿No? Y ahora lo acaban de hacer a propósito de la legislación electoral, no, en un proceso que ya está en curso, donde no se pueden cambiar las reglas, las han cambiado para favorecer su propia participación en las peores condiciones. Lo poco que se había avanzado en reforma política, se lo han tirado abajo también, y para eso ha habido 80 votos o más. O sea que estamos claros de que esa aparente oposición en puntos neutros donde no van a poder avanzar más, es como para mantener la actitud, ¿no? Y dar a entender que están haciendo esta labor de vigilancia, pero a la hora en que se discuten cosas de fondo, ahí sí están de la mano para afectar más bien la institucionalidad del país y la posibilidad de que la política por lo menos mejore algunos estándares dado el bajísimo, pobre nivel en que se encuentra en este momento, y que ya ha permitido pues que todo tipo de intereses, ¿no? De tipo personal e incluso de mafias que se han penetrado en esta política puedan estar campeando ahora y logrando lo que buscan, ¿no? Porque no hay quien ponga freno a esta situación. Quiero pasar, por favor, al siguiente tema. El tema de esta denuncia que se ha presentado contra el premier Aníbal Torres ante el Colegio de Abogados de Lima por falta ética. Uno de los denunciantes es precisamente usted. Son procuradores, ex procuradores anticorrupción y también catedráticos de la Universidad Católica. ¿De qué se trata? Bueno, precisamente un grupo de profesionales del derecho, y lo hemos hecho rápido porque queríamos que este asunto no, digamos, no se dilatara más. Y estoy seguro que muchísimas más gentes hubieran querido participar,
estas características, pero lo que ocurre es que había que poner en evidencia que quien está presidiendo en este momento el gabinete es una persona que, no obstante la trayectoria con la que siempre además se presentó, de ser un profesor en Derecho, con calificaciones ya demostradas, ha sido decano de la Facultad de San Marcos, ha sido decano del Colegio de Abogados del Perú, presidente de la Junta de Decanos de la Federación de Colegios del Perú. Pues bien, este señor ha hecho lo que le ha dado la gana con la normatividad, ¿no es cierto? Y hemos puesto ejemplos muy claros que no hay forma de poder objetar. Es decir, ha destituido, ¿no?, yendo contra la ley, y siendo él en ese momento ministro de Justicia, o sea, quien tiene que orientar la conducta del Poder Ejecutivo, más bien transgrediendo abiertamente la ley, ¿no?, burlándose del procedimiento que tendría que haber seguido en este caso para esa destitución, y ahora, bueno, han nombrado a una persona que todavía no sabemos muy bien. Destitución al procurador Soria, me dice usted, pero algunos retractores dicen, pero no cumplía el perfil, ¿por qué hay que mantenerlo? Eso es mentira, y por eso también lo calificamos como una mentira que él ha reproducido. Lo que es evidente es que lo que pide la norma para la designación de la persona que ejerce el cargo es que haya defendido intereses jurídicos del Estado. El doctor Soria había cumplido con esa tarea. Otra cosa es que algunos hayan querido interpretar que solo quienes han sido procuradores en el pasado podían ser nombrados también, en este caso, como procurador general. Pero eso, en todo caso, es algo que se discutió hace más de 2 años. ¿Cuándo es que ha tomado otra vez cuerpo este cuestionamiento? Cuando el señor Torres, ¿no?, conversa con el abogado del presidente Castillo y luego sale como vocero de ese abogado a decir que van a revisar la designación del procurador que había denunciado precisamente al presidente Castillo. No es solamente la destitución de Soria, sino también el retiro de Susana Silva por supuestas presiones para la libertad o el cambio de prisión de estatus de Antauro Humala, ¿no? De Antauro Humala. Por supuesto, ahí lo que ha ocurrido, y ese es otro factor que va a tener que investigarse mejor, porque claramente lo que ha habido son presiones para que se pueda reconocer un beneficio que no le corresponde al señor Antauro Humala, ¿no es cierto?, para contarle determinados días de trabajo como para reducir la pena efectiva que tendría que cumplir, y de esa manera habilitar para que sin necesidad de indulto pueda salir libre. En ese momento, presidenta del INPE, Susana Silva, se negó sistemáticamente a hacer esto. ¿Cuál ha sido la decisión del señor Torres entonces? Destituirla, ¿no?, sobre pretexto de que ella habría beneficiado al expresidente Fujimori al mandarlo a una cárcel dorada. Por Dios, el señor Fujimori está sufriendo prisión en esas condiciones desde hace siempre años. Estuvo ahí, claro, ¿no? siempre estuvo en la Siempre estuvo ahí, de manera que si tenía algo él que discutir o que plantear al respecto, pues podría haberlo hecho sin ningún problema y no tenía que destituir a nadie. Señora Alguien Albán, además que había venido cumpliendo correctamente su función. Y lo otro, bastante grave también, es lo que denunció la ex comunicadora de la presidencia del Consejo de Ministros, la señora Jimena Pinto, ¿no?, cuando claramente nos está diciendo que este señor no tiene ningún empacho en no solamente tratar de direccionar la contratación de la publicidad, sino además afectando el derecho ciudadano a la libertad de expresión. O sea, está yendo contra la Constitución, ¿no? Y de informarse, porque son los que tienen mayor rating, son los que debieron recibir según, ¿no?, los estudiosos. Bueno, esos son los 3 puntos. Solamente para cerrar, quiero saber en qué puede terminar esta denuncia frente al CAL, ¿en qué termina? Debería terminar en una sanción grave contra él, ¿no? Porque se trata de una persona que precisamente por los antecedentes de haber sido decano, de haber sido presidente de la Junta de Decanos, de haberse presentado como un jurista, ¿no es cierto?, a cargo de un primer momento del Ministerio de Justicia. O sea, su situación es más bien de agravantes por las conductas que ha observado. Él no puede alegar que no sabía lo que estaba haciendo. Claro. En ese caso implica una sanción serísima y una sanción
situación seria no puede dejar de ser otra que, por lo menos, la separación del colegio, que es hasta por 5 años, de acuerdo al Código de Ética, o incluso su expulsión. Ahora bien... Y sin eso ustedes no pueden ejercer. No, ya no se podría ejercer, por supuesto. O sea, pero acá yo creo que, como bien se ha señalado, lo que ocurre es que siempre a la ética la colocan como una rueda más del coche, el complemento, ¿no? Lo accesorio, y no, por Dios. Lo más importante y lo que tratamos de hacer, por eso es que estamos algunos profesores de ética participando también en esto, lo más importante es que desde la universidad, todos quienes deciden ir en ejercer esta carrera de abogados o abogadas, tienen que tener muy claro que el componente ético es la base. ¿Y cómo vamos a permitir que alguien con la trayectoria de este señor se comporte de esta manera y quede impune? Esto yo no creo que tenga la expectativa de ejercer mucho tiempo más después de que deje este cargo, pero una sanción ética sería realmente lo que corresponde y lo que afirmaría, ¿no?, el respeto a estos valores, por lo menos de una institución. No, como claro, pero yo digo el impacto que tiene de que se le expulse del CAL a un primer ministro es una bomba atómica. Muy bien, nosotros de hecho que vamos a seguir conversando. Y es una prueba también para el Colegio de Abogados, ¿no? Porque el Colegio de Abogados cumple esta función conforme a lo que señala la Constitución y la ley, pero lamentablemente ha estado muy poco proactivo, un colegio que tiene muchos problemas, sobre todo el de Lima, ¿no? Ha estado muy poco proactivo para tomar decisiones de esta naturaleza. Un grupo de profesores de ética también denunciamos al entonces fiscal supremo, fiscal de la Nación, me parece todavía el señor Pedro Chávarri, ¿no?, el año 2018. Y esta semana, el lunes, nos han citado para una audiencia para ver el caso, ¿no? Es decir, si se actúa de esa manera, el colegio profesional prácticamente no está cumpliendo ningún rol importante y debería revisarse entonces si acaso tiene sentido mantener la obligatoriedad de la colegiatura. Creo que cosas como esa también están en juego en este caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por aclararnos el panorama, sobre todo también de esta denuncia contra Aníbal Torres.